Shalom, quiero empezar dando toda alabanza, gloria y honra a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakodash, doble honores a los ancianos y apóstoles de la gran piedra de molino, quienes nos han enseñado la verdad de las escrituras en total sinceridad. Y Shalom al electo de la nación de Israel, esparcido por los cuatro rincones del planeta, que siguen y sirven al Señor en total sinceridad. Yahweh, el verdadero nombre del Padre, que significa en el hebreo anciano Él existe. Yahushai, el verdadero nombre del Hijo, que significa Él salva, igualmente en el hebreo anciano, el Salvador. Acá, en esta oportunidad, hermanos, estuve meditando y viendo unas lecciones de los hermanos y sobre el espíritu, man, me pegó para poder hacer. Será que si estoy viendo esta pantalla del programa, no deseo tener problemas con la grabación. Como les decía, estuve meditando sobre esas lecciones y una de las partes que hasta estos tiempos aún se empuja, nuestra gente sobre todo, sigue empujando, es la de Papá Noel, la de Santa Claus, que regresa a un obispo turco, de origen griego en realidad, a Nicolás de Bari, que en realidad sería Mira, pero huyó de esa ciudad, Can, eh, y asimismo dar el entendimiento para la nación de Israel, man, para, para el electo, para los israelitas llamados negros, llamados morenos, indios y latinos en estos tiempos. ¿Ok? Vamos rápidamente. Sí, continúo. Como les decía, este sujeto, Papá Noel, vuelve a San Nicolás, al que le llaman San Nicolás. ¿Ok? Dice, tenía la cualidad de dar regalos en las fechas de invierno. Eh, un obispo que vivió en el siglo IV, más de 2000 templos están dedicados a él en todo el mundo. En Oriente lo llaman Nicolás de Mira por la ciudad donde estuvo de obispo, pero en Occidente se le llama Nicolás de Bari porque cuando los musulmanes conquistaron Anatolia, un grupo de cristianos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari en Italia. En esta ciudad se adjudicaron tan admirables milagros al rezarle a este santo que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. En Roma, ya en el año 550, le habían construido un templo en su honor. Su nombre es notable también fuera del mundo cristiano porque su figura ha dado origen al mito de Santa Claus, conocido también como Papá Noel. Ahora vamos a un punto aquí. Aquí dice, participó en el concilio de Nicea, condenando las doctrinas de Arrio, quien se negaba a admitir el dogma de la divinidad de Mashiach. Para combatir los errores utilizaba una dulzura exquisita, logrando grandes y sinceras conversiones, a pesar de su discreto talento especulativo y orador que tanto gusta a los orientales. Sin embargo, cuando se trataba de proteger a los más débiles y los poderosos, San Nicolás, a pesar de su edad avanzada, actuaba con gran arrojo y vigor. Eh, um, ese era el punto, man. Aquí hermanos, básicamente este sujeto participó en el concilio de Nicea, eh,
en donde se realizó esto siguiente. Después de Nicea, los debates sobre la controversia cristológica siguieron por décadas y el propio Constantino I y sus sucesores fueron alternando su apoyo entre los arrios y los partidarios de las resoluciones de Nicea. Finalmente, el emperador Teodosio estableció el credo del Concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó el Concilio de Constantinopla en 381 para aclarar la fórmula. Aquel concilio acordó colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Yahweh y de Mashiach y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria, lo que en lecciones que han hecho los hermanos de edificación sabemos a qué va, sabemos cuál ha sido el trasfondo de ello, la mentira, ¿correcto? Básicamente este ser, Nicolás de Bari, participó en tal concilio de Constantino, que lo conecta en ese siglo IV, pues Constantino, para poder agradar a los cristianos en Roma, oficializó el cristianismo, mezclando las fiestas más tradicionales de los paganos, en este caso las que estamos viendo, las fiestas saturnalias, con los nombres más conocidos por los cristianos. Aquí tengo un post también donde hace referencia a ello. Dice: la confusión pagana de Constantino en el 313 después de Mashiach. Dice: este edicto fue un acuerdo, parte de una alianza entre Constantino y Licinio, colega y cuñado de Constantino, que otorgó libertad de culto. Se les devolverían a los cristianos sus iglesias, las cuales fueron confiscadas por el Estado durante las persecuciones del periodo de Esmirna. Y supuestamente el edicto de Milán señaló el fin de las persecuciones contra las iglesias. En realidad el edicto fue un edicto de tolerancia y no de libertad de culto. Vamos a ver la palabra de Dios. Edicto: aviso, orden o decreto publicado por una autoridad con el fin de promulgar una disposición, hacer pública una resolución y dar noticia a una celebración o acto o citar a alguien. ¿Ok? Es una orden o decreto. Va. Dice: en realidad el decreto fue decreto de tolerancia y no de libertad de culto, porque permitió la entrada de toda clase de paganos a este cristianismo de Constantino, y ellos llevaron consigo sus ritos, dioses, doctrinas. Al fin estas costumbres paganas llegaron a ser cristianas solo poniéndoles nombres cristianos. Y es así, man. Es así. Recuerden, en el 133 después de Mashiach, el alto sacerdocio místico de la religión babilónica se trasladó de la ciudad de Babilonia a la ciudad de Pérgamo. En el 313 después de Mashiach, el mismo alto sacerdocio místico de la religión babilónica se trasladó una vez más de Pérgamo a Roma. Los sacerdotes de la religión de Babilonia, los que siempre se habían vestido hábitos negros y que se habían llamado padre, cambiaron su disfraz casi de la noche a la mañana. Llegaron a ser los sacerdotes de la religión de Roma, los que se visten de hábitos negros y que se llaman padre. La conversión ocurrió exactamente como la de los paganos, a la fuerza y a través del bautismo del cristiano. Es posible creer que verdaderamente se convirtieron y dejaron sus malas doctrinas y malas creencias del paganismo. Fue una conversión en masa de los sacerdotes, una cuestión de días. ¿Quién los discipuló? Llevaron consigo a la iglesia todas las creencias paganas y todas sus costumbres de paganos. La contaminación, ¿no? Los dioses del paganismo en Roma se convirtieron en los santos cristianos. Todos los poderes milagrosos de los dioses paganos pasaron a ser los poderes milagrosos de los santos muertos de la iglesia católica. Ahí está, man. Ahí están los santos, man. El paganismo romano tenía dioses a centenares, uno o una para cualquier situación, cualquier trabajo, cualquier problema, cualquier lugar, lo que sea. Por ejemplo,
Y cita acá, ¿no? El libro de Hechos 14 y versículo 11 y 12. Mercurio era el dios de los oradores. Hechos capítulo 28 versículo 11. Los dioses Castor y Pollux fueron los protectores de Roma y también los viajeros sobre el mar. También tenían dioses de poesía, de matrimonio, de sabiduría, de amor, de sexo, de comida, de animales. Tenían dioses para cada persona, para arquitectos, atletas, obreros, amas de casa, abogados o pintores. ¿Y eso qué es? Eso es Grecia, man. Eso es griego. ¿Mm? ¿Quiénes son los que tenían dioses hasta para ir al baño? Los griegos. El cristianismo romano también tiene el mismo sistema de dioses, los santos muertos, una forma de rendirles culto a los muertos como hacen los orientales, como los de China y Japón, por ejemplo. San Antonio es el santo de los enamorados quien reemplazó a Cupido, el dios del amor del paganismo romano. Santa Cecilia es la santa de los músicos quien reemplazó a Minerva, la diosa pagana de los músicos. Santa Elizabeth es la santa de los panaderos quien reemplazó a Vesta, diosa pagana de los panaderos. También los católicos, siguiendo el patrón del paganismo romano, tienen sus dioses, sus santos. Para los bebedores de la cerveza, San Nicolás, justo ahí uno. Para los amantes, San Rafael. Para las mujeres a las cuales el tren las dejó, San Andrés. El tren las dejó, ya. Para la televisión, Santa Clara, etc. En el mismo sistema pagano de múltiples dioses. Las celebraciones, las fiestas de celebraciones de Roma pagana se convirtieron en fiestas celebraciones cristianas, casi de la noche a la mañana. Los 40 días de Cuaresma son realmente 40 días de luto por Tammuz, el dios hijo del paganismo babilónico. La celebración de Navidad es realmente la celebración pagana del cumpleaños del dios Sol, es decir, de Tammuz, ¿ok? Porque es el día en el cual los días del hemisferio del norte empiezan a crecer, con más horas de sol y menos noche. Las fiestas de María son las fiestas de Artemisa, la misma Diana de los Efesios, solo con un disfraz cristiano. María es la reina del cielo en el catolicismo. La reina del cielo es una diosa pagana y abominable delante de Yahweh, según la Biblia. Jeremías 44, 15 al 28. Nada cambió en la conversación de Constantino y su adopción del cristianismo. Satanás se despojó de las vestiduras paganas y se vistió de las cristianas, únicamente. Y es así, man. Aquí hay un punto también, hermanos. Aquí, básicamente, para graficarlo más, Tammuz vendría a ser hijo de Semiramis, ¿ok? Semiramis habría salido embarazada, ¿ok? Dio a luz a Tammuz, posterior a la muerte de Nimrod. Nimrod, hijo de Cam, que Cam murió a manos de Nimrod. Semiramis, incesto con Nimrod, okay. Y bueno, Sem fue quien dio muerte a Nimrod, para ordenarnos así. Luego de ello, Tammuz, según ahí se lee, llegó a ser considerado el dios de los egipcios, los babilónicos, griegos, persas, romanos, hasta hoy en día como las sociedades secretas, por así decirlo, ¿no? Murió en una casa, leía justo en otros posts también, en los que no hacen mucha referencia. Algunos dicen que fue un jabalí y todo eso. En fin, man, solo es para dar un poco de entendimiento acerca del tema. Murió y cayó sobre el tronco de un árbol, y a partir de ahí Semiramis decía que de ese tronco había nacido un pino, ¿okay? Lo que actualmente estamos conociendo como el árbol de Navidad, porque de ahí
todos los años empezó a ser común en esa gente llevar un pino al interior de sus casas, decorarlos con oro y plata, símbolo del renacimiento de Thanos. Eh, Asimismo, saliendo de esas historias de asesinato, tradiciones, incesto y mentira, en el tiempo de los persas, ¿ok?, adoptaron las mismas idolatrías, los griegos de igual forma, los egipcios igual, ¿ok?, los romanos ya en el tiempo de Yahushua también, solo que habrían quitado la figura del padre, es decir, solamente estaría transformado Tammuz y Semiramis como Venus y Cupido, lo que en la actualidad estaríamos viendo ya como si fuera la Virgen, la que llaman la Virgen María, y el niño Chuy, el niño Jesús, ¿okay? Pero esa es la gran confusión que ha traído toda esta mierda, ¿no? ¿Okay? Así fue como se llegaron a pasar esos nombres poco a poco a través de los años. Retomando, este tipo, ok, San Nicolás, que le llaman, ya, vendría a ser conectado, ok, al dios nórdico, Odín, va. Aquí tengo otra, se la que lo he traducido, se la que por el ruido, si es que hay ruido, hermanos. Bueno, veamos. Dice Odín y Sinterklaas. Sinterklaas vendría a ser una especie de traducción a San Nicolás, ¿ok? Va. Eso en el neerlandés, es decir, en Países Bajos o Holanda. ¿Va? Están representados como viejos hombres con barba blanca. Esto es cierto, al menos en la cultura popular. La apariencia de Odín es en realidad su disfraz cuando deambula por el mundo. San Nicolás de Mira, volvemos a él, ¿okay?, parece haber sido representado como un hombre con barba blanca y afeitado. Creo que lo que sucedió aquí es que el barbudo Nicolás se convirtió en Sinterklaas. ¿Okay? Eso básicamente sale inspirado en paralelismos únicamente, ¿va? Y de ese modo, en los 1500 en Holanda fue que Odín pasó a ser Sinterklaas, porque lo hilaban como un amable viejo con barba blanca, vestido blanco, manto rojo, un báculo. Y acá hay un punto también importante. Dice aquí, ¿y qué hay del caballo de Sinterklaas? Es bien sabido que Odín tenía un caballo de 8 patas llamado Sleipnir, o como se pronuncia. Sinterklaas monta su caballo, que en los Países Bajos se llama Amerigo, que tiene las 4 patas habituales. Son comparables dos hombres. Uno concedió a un santo y otro un dios. A caballo es realmente demasiado genérico. La gente monta a caballo todo el tiempo, especialmente en épocas antiguas, cuando no había muchos otros medios de transporte. Acá, continuando, dice, por otra parte, Sinterklaas cabalga en los tejados. Odín incluso cabalga por el cielo. Realmente no sé qué hacer con esto. Además, tanto Sinterklaas como Odín montan un gris, por lo tanto puede estar sucediendo algo aquí. Pero de nuevo tenemos que tener en cuenta los caballos, y por lo que he entendido, especialmente los grises,
se consideraban animales de élite. Entonces esto también puede ser simplemente una señal de que estos hombres son considerados figuras de élite. Aún así, volar y caminar sobre los tejados es interesante. Como les decía, estos paralelismos Sakian siempre se han dado a lo largo de la historia, y esto no es una excepción. Okay. En este momento nos estamos centrando prácticamente en los años 1500, en donde se está eh, colocando nuevamente la figura pagana de Odín, pero de una forma un poco tanto graciosa, un poco tanto familiar, ya conectándolo con este ser, con Nicolás de Val. ¿Va? Eh, y un dato importante ahí es que esas 8 patas que menciona eh, también puede ser este, conectado con los renos que lleva este Papá Noel, con los que son dibujados, que son 8, en realidad eran 7, añadieron a uno más que es el de la nariz roja, ¿cómo se llama? El Rodolfo Reno, ahí está. Dice: Black Pete es una figura controvertida, aparte de cara negra, que es una discusión en la que no estoy dispuesto a entrar. Dice: su origen y significado es un punto de discusión. Se sabe que la primera vez que lo encontramos como Black Pete en los Países Bajos es en un libro de niños del siglo XIX, antes de que Pete entrara en la historia. Sinterklaas actuó solo, al menos en los Países Bajos. Es decir, que continuemos un poquito más. Dice: al mirar por toda Europa encontramos a Saint Nicolás acompañado de otras criaturas casi demoníacas que parecen tener en gran medida las mismas funciones que Black Pete: ayudar al santo, recompensar a los buenos niños y castigar a los niños traviesos o personas en general. Pero ¿a quién le falta todo esto? Oh sí, Odín. Hey man, ¿a quién se parece, man? ¿A quién se parece? Este es gente pintada, ¿ok? Es gente pintada, ¿ok? Tama. Y acá hay una acotación muy importante. Dice: eh, se sabe que la primera vez que encontramos a Black Pete en los Países Bajos es en un libro de niños del siglo XIX, ¿ok? Del siglo XIX, va. Los Países Bajos, los inmigrantes llegaron a lo que sería Nueva Ámsterdam, ¿va? Y Nueva Ámsterdam vendría a ser lo que actualmente conocemos. A ver, vamos a leer un poco. Dice: fue un asentamiento fortificado neerlandés del siglo XVII localizado en el valle fluvial del río Hudson, parte de la colonia de los nuevos Países Bajos de América del Norte, ¿okay? Y que se convertiría posteriormente en la ciudad de Nueva York. Quienes están en la ciudad de Nueva York: está la tribu de Judá. Quienes están en América del Norte, prácticamente puntualizando en Estados Unidos de América, ¿okay? La tribu de Judá, los llamados morenos, ¿okay? Fundada en 1625,
por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. La ciudad se ubicaba en la punta sur de la isla de Manhattan, lugar estratégico y defendible para el acceso fluvial del comercio de pieles en el Valle Hudson. Okay. La población de los nuevos Países Bajos creció hasta 2.000 personas, con 1.500 viviendo en Ámsterdam. En 1664 la población llegó a 9.000 personas en los Países Bajos. 2.500 de ellos vivían en Nueva Ámsterdam, 1.000 cerca de Fort Orange y los demás en otras ciudades y pueblos. Se convirtió en el mayor asentamiento neerlandés de Norteamérica y permaneció en manos de los Países Bajos hasta 1664, cuando pasó a manos de Inglaterra. Los neerlandeses lo recuperaron brevemente en 1673 y lo volvieron a ceder a Inglaterra en 1674 por los términos del Tratado de Westminster, renombrado los ingleses el asentamiento como New York, lo que actualmente es New York. Va. Estados Unidos. Es un dato importante, man. Porque si bien esto de acá nos está diciendo que la primera vez que lo encontraron fue en el siglo XIX, antes Pitt entraría en la historia, Sinterklaas actuaba solo, es decir, Papá no estaba solo. Va. Este es un indicio, man. Mira, pues, man. ¿Qué dice esto? Pitnit. Vamos a ver qué significa nit. No. Black Pit not. No Black Pit. No Black Pit. Te colaboras. Bueno, vamos a continuar. Dice, cuando Sinterklaas se mudó a América se convirtió en Santa Claus y su fiesta no fue el 6 de diciembre sino durante la Navidad. Navidad igual Yule, por lo tanto Santa Claus o su antepasado Sinterklaas debe ser Odín. No, en realidad no. Es cierto que casi al mismo tiempo Odín, hola, ejército salvaje en toda Europa. Bueno, el punto es ese, ok. Acá, hermanos, vemos lo de la fiesta de San Nicolás. Va. Hay que ir sacando la carne de los huesos, man. Dice, se celebra la víspera de San Nicolás el 5 de diciembre en los Países Bajos y el día de San Nicolás el 6 de diciembre en Bélgica y en algunas antiguas colonias neerlandesas. En menor medida se celebra también en Luxemburgo, Austria, Suiza, Alemania, Polonia y en República Checa. Okay. Man, es prácticamente que toda la pinta, man, de un obispo. Man. Judá, man. Y básicamente, man, vendría a ser Judá, man, porque le están tomando, lo añaden al momento de llegar a América, man. Ok, lo añaden al momento de llegar a América. Y así es como se empezó a celebrar en otros lados, man. Y así es como llegamos acá, man. Ok. Dicen, en torno a su origen existen leyendas urbanas que relacionan a este icónico personaje con la marca Coca-Cola, pero nada más lejos de esto, pues Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, como es llamado en muchos lugares del mundo, entre otros, tiene origen de más de 1700 años. Santa Claus, un personaje que formaba parte del antiguo mito solar, el solsticio de invierno. ¿Okay? Hay que el cristianismo sincretizó con la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás. Acá estamos con este varón.
que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia, en la actual Turquía, quien estuvo presente además en el concilio de Nicea. Okay. Saquen su línea. Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás de Bari, Italia. ¿Cómo acabó siendo San Nicolás Papá Noel? Hacia el año 1624 los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, justo lo que estábamos tocando. La actual se llamó posteriormente Nueva York y, como no, llevaron con ellos sus costumbres, escrituras, man, ahorita entramos en eso. Entre ellas las fiestas de San Nicolás, que acabó derivando en lo que hoy conocemos como Santa Claus. Pero Papá Noel no tuvo siempre el aspecto que hoy asociamos a la imagen creada por Coca-Cola en los años 30, sino la apariencia de este personaje varía constantemente desde sus primeras representaciones del siglo XIX. Ajá, pero aunque se cree que Santa Claus viste de rojo debido al diseño que utilizó Coca-Cola, lo cierto es que ya había aparecido incontables veces con este color en otras ilustraciones. Y ahí miren, y estos dibujos, man, hay algo también que retorna a los celtas, man, buscando información básicamente sobre esta lección, hermanos, porque siempre se tiene que estar preparado, man. Más o menos en los 1600, o sea, de los 1500 en los que se había conectado Nicolás de Bari con Odín para dar como resultado a Sinterklaas, Papá Noel, ¿ok? Pasamos a los 1600, en donde bueno, vamos a leer esto, ¿ok? Vamos a empezar con acá. Dice, uno de los personajes más populares del folclore inglés de los últimos 1000 años ha sido el hada, duende, diablo o diablillo, conocido con el nombre de Puck o Robin Goodfellow. El galés lo llamó Puka, como se pronuncia igual en la encarnación irlandesa, Puka, Puka o Puka. Se pronunciará así, no lo sé. En fin, acá el punto está por acá. Dice, como un cambiaformas, Puck ha tenido muchas apariciones a lo largo de los años. Él ha estado en forma de animales, como en el Puka puede convertirse en un caballo, en un águila, en un asno. Ha sido una criatura áspera y peluda en muchas versiones. Una historia irlandesa lo tiene como un hombre viejo. Ha sido un hombre viejo, va. Ha sido fotografiado como Brownie o un hobbit, una pintura de 1785 de William Blake, Salaquia. Se parece a Pan de la mitología griega. En una pintura de 1841 de Richard Dadd, Puck parece un niño inocente, y un programa de dibujos animados modernos lo retrata como un elfo de cabello plateado. Aquí, Robin Goodfellow es una de las hadas conocidas como Hobgoblins o simplemente Hobbs. Hobbs es una forma abreviada para el nombre de Robin o Robert, el duende llamado Robin. Robin en sí era un apodo medieval para el diablo. Y esta es su representación. Robin Goodfellow no solo era famoso por los viajeros que cambiaban de forma y engañaban, también era un sprite doméstico útil, muy parecido a los brownies. Limpiaría casas y demás a cambio de un poco de crema o leche. Si le ofrecía ropa nueva, dejaría de limpiar. Hay historias de Puka y de Puka haciendo hechos similares. Y por aquí vamos a ver algo interesante también. Ajá. Dice,
El sueño de una noche de verano sigue siendo una de las obras más representativas de Shakespeare. ¿Ok? Perfecto para el entorno del bosque, este clásico se realiza cada verano en parques de todo el mundo. Hey, aquí ya entramos en los 1600, ¿ok? En donde en estas obras, que eran muy importantes porque no había el cine como tal, era el teatro, ¿va? El teatro era el boom en esos tiempos, ¿ok? Y Robin Goodfellow era la personificación del diablo en muchas obras, ¿va? Asimismo, dice, Robin Goodfellow apareció en más obras de teatro alrededor de los 1600 y había muchas baladas del siglo XVII sobre él. En estas baladas Robin Goodfellow es el hijo de Oberon, el rey de las hadas, y una mujer mortal. Él hace bromas, cambia de forma y varios animales, y el fuego tonto conocido como Will of the Wisp se mete en problemas y es el tipo de cosas descritas en la obra de Shakespeare. Aquí, la risa característica de Robin es ho ho ho. Una canción de balada de 1628 puede haber sido escrita por el amigo bebedor de Shakespeare, el gran dramaturgo jacobino en el reinado de James I, el rey después de Isabel I, Ben Jonson. Aquí el punto, man. La risa característica de Robin, la representación, la personificación del diablo en las obras de teatro de aquel entonces era ho ho ho. Ok, y era así, era como un viejo, man. Y acá lo vemos, man. Y es ahí en donde está el canto. En los 1700, hermanos, es cuando estas costumbres, ¿okay? Estas tradiciones llegaron a emigrar, llegaron a emigrar a Norteamérica, a Estados Unidos, trajeron a Sinterklaas, ya con el dialecto inglés se tradujo a Santa Claus, ¿va? Y pasado en el 1930, ya el diseñador de Coca-Cola, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, ya estaba tratando de hacer que la gente comprara la Coca-Cola en invierno, ¿va? Y tomaron ya los colores de la compañía, el cuento de Sinterklaas, y de ahí salió el Santa Claus moderno, completo con renos y dendes, ¿va? Básicamente es eso, hermanos. Todo sobre el espíritu. Y cabe resaltar algo importante también, es que eh, eh, cuando si se le llama san a algo o a alguien, como hemos leído aquí, simplemente es una mezcla pagana, ¿va? Una mezcla pagana únicamente. Y así este tipo de festividades, man, tienen, hay historia, man, y todo está al alcance, solamente hay que buscarla, y de ese modo ya no estar cayendo en este tipo de, de vanas costumbres, no debe ser así, man. Pero nuestro pueblo está languidece de conocimiento, man. Por eso entramos en las escrituras. Vamos con la primera escritura, hermanos. Dice Jeremías 10:2. Así dijo Yahweh: no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones les teman. Es así, man, no se acostumbren, man. No debe. Bueno, la gente está dormida, man. Eso es obvio. Pero no. Si uno ya sabe, si uno ya conoce, entonces ya, pues, déjalo ahí, man. Déjalo ahí, ya fue, poco a poco. ¿Qué prefieres? ¿Agradar al hombre, a la mujer,
o agradar a Yahweh Bahishon Yahushai, dice, esto es en la nueva traducción viviente: no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. No, simplemente no hay que comportarnos, man, como esas otras naciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos sí celebran, ellos sí festejan, ellos están en toda esa cuestión. ¿Ah? Y la nación de Israel, como se lee en el libro de Jueces, constantemente hace lo que desagrada al Señor, man, constantemente. Y ahí lo tenían más cerca. Ahora, man, el Señor espera que todos vuelvan a Él. Y por ende ha enviado a sus profetas, man. Y estamos aquí dando el entendimiento de todas las cosas, man. De todo lo que hay. ¿Para qué? Para el electo. Para la nación de Israel, man. Para que la gente vuelva a su heredad, vuelva a su verdadero poder. Vamos con la escritura, hermano. Que hermano, no quería hacerlo tan largo. Todo es sobre el espíritu humano. Este es 2 Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente por carta les hemos transmitido. Vamos a sacar en la Biblia latinoamericana. Porque para mayor entendimiento tenemos que tener aquí tenemos que ir comparando, man. No se demora esto. Capítulo 2. Y eso sí, man, estos tiempos, man, donde se celebra prácticamente hasta que la mosca pasa, man, y no debería ser así. 2 Tesalonicenses 2:15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. ¿Va? Tenemos que mantenernos firmes, man, fieles al Señor, a Yahweh Shai, man, en nuestra mayor capacidad. Sabemos que hemos pecado contra el Señor, man, y por eso estamos en la condición que estamos. ¿Okay? Estamos en esclavitud, estamos con preocupaciones, estamos con estrés, estamos con peligros, con riesgos constantes, ¿va? Pero el Señor ve todo, está en todo, man. Por lo tanto, si uno es sincero, ok, man, el Señor va a obrar ahí, man. El Señor va a estar ahí contigo, man. Okay? Pero previo a ello tienes que volver a Él, man. ¿Cómo pueden ser salvo alguien, man? Es siguiendo los mandamientos, man. Será que voy a sacar esa escritura. Es el libro de Salmos. Justo todo sobre el espíritu, hermano. Todo sobre el espíritu. Dice, lo tengo aquí en
físico. El libro de Salmos 119 y 9. Como un joven purifica su camino, basta con que observe tus palabras. Y es así, man. Ah, las escrituras, man. Va, ahora vamos a sacarla acá. Salmo 119 y 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, man. Con las escrituras, man. Ah, con las leyes, estatutos, preceptos, man. Va, dando nuestra mayor capacidad en todo ello para que de ese modo podamos ser agradables al Señor, man. Es difícil, man, es difícil. Hay hasta chantajes indirectos, man, de nuestra gente cercana con respecto a estas fechas, con respecto al, entre comillas, espíritu navideño, al supuesta ilusión de los niños, man. Que pues, man, es un dolor de cabeza, man, pero que está acelerando el tiempo para que todo esto termine pronto. Y vamos con esta última escritura, hermanos. Libro de Colosenses 3 y 2. Selaquia. Vamos directo al 3. Libro de Colosenses 3 y 1. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Mashiach, busquen las cosas del cielo, donde Mashiach está sentado a la derecha de Yahweh. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Amen. No hay que estar pensando en las cosas de acá, man. Que ese sea nuestro consuelo, man. Pensemos en lo de arriba, ¿ok? Porque eso es eterno, man. Lo de aquí, man, no, esto ya se va a acabar, man. Esto no va a ser para siempre. Este reino ya va a acabar, man. Todo le pertenece a este reino, man. O sea, no hay nada puro en esto. Ok. Hay que simplemente que importa mordernos la lengua a veces, man. Como lo decían los hermanos, hay que moverse con sabiduría, man, en los riesgos, en los peligros, en las situaciones incómodas, man, en donde por obligaciones de la vida, man, tenemos que estar ahí, compartir diferentes lugares, a veces conversaciones, man, sobre todo lugares, man, porque ahora nosotros podemos salir a la calle, man, y vemos luces por doquier, man, vemos árboles por doquier, man, vemos a Nicoláses por todos lados, okay. Vemos a duendes Robins por todos lados, man, a diablillos, y eso, man, es una aflicción, man, para los que estamos sinceros, man, tratando de llevar los hechos justos, ¿okay? Es duro, pero estamos ahí, man, con las escrituras, confiando en el Señor, man, plenamente, ¿okay? Hey, man, espero que esta lección haya podido ser edificante, sobre todo dando un pequeño granito de arena, man, de entendimiento para la nación de Israel, y asimismo pueda empujar aún más este aporte de parte de todos los hermanos para acelerar este tiempo, man. Okay. Todo sobre el espíritu, todo con las escrituras, hermanos. Va. Quiero cerrarlo dando toda alabanza, gloria y honra a Yahweh, Baruch Hashem, Yahushua, Baruch Hashem, Baruch Hashem,
Doble honores a los ancianos y apóstoles de la gran piedra molino. Shalom a toda la elección esparcida por los cuatro rincones del planeta que empujan y sirven al Señor en sinceridad y humildad. Shalom.